El libro de los Hechos, capítulo 15, versículos del 36 hasta el 41. Hechos 15, del 36 al 41. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Pues hasta aquí, hermanos, leemos y terminamos el libro de los Hechos, el capítulo 15. Vemos cómo, tras haber recibido la iglesia de Antioquía la visita de los dos delegados enviados por Jerusalén, Barsabás y Silas, y haber escuchado la carta con las conclusiones de ese famoso concilio de Jerusalén, como hemos reflexionado el viernes, vemos cómo tiene sentido con estos versículos del 36 al 41 la existencia del versículo 34, que es un punto que mencioné el viernes. El versículo 34 en algunas Biblias aparece y en otras Biblias no aparece. Y básicamente ese versículo nos enseña que cuando Barsabás y Silas, delegados de Jerusalén, terminaron su cometido en Antioquía, regresaron a Jerusalén. Pero en el versículo 34 se nos dice, en algunas Biblias, que Silas decidió quedarse en Antioquía. Lo cual tiene sentido porque después, cuando Bernabé y Pablo se separan, Pablo escoge a Silas. Y lo escoge, entendemos, porque estaba allí, en Antioquía, no se fue a Jerusalén. Como sabéis, hermanos, yo no tengo ningún problema en mencionaros las curiosidades o particularidades de ciertas traducciones, de ciertas versiones. Porque aunque algunos predicadores y pastores piensan que esto arroja confusión a los hermanos, yo creo que más bien les arroja luz y reflexión ante la palabra de Dios. Pues desde luego la Biblia no cayó del cielo. La Biblia no fue escrita por una sola persona. Ni tampoco tenemos un manuscrito completo, antiguo y único guardado en un museo de forma especial. La Biblia se ha construido a base de diferentes manuscritos que fueron copiados muchísimas veces, y la credibilidad y autoridad de la palabra se encuentra en que lo esencial ha sido salvaguardado de forma íntegra y solo ciertos detalles tienen alguna variación dependiendo de si leemos la Reina Valera, si leemos la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que yo estoy usando, o la Biblia textual, o la de las Américas, la palabra, Dios habla hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, hermanos, es interesante leer la palabra de Dios usando al menos 2 o 3 versiones distintas cuando lo hacemos. Pero claro, seguro que, evidentemente este consejo no lo doy yo, lo dan muchos. Y seguramente en más de un caso, algún hermano ya le habrá dicho al predicador que ha dado este consejo, o pastor: a ver, pastor, ya cuesta bastante que los hermanos lean la Biblia aunque sea una vez a la semana. Imagínate decirles además que lo lean en varias versiones. Ya tienes como en alta estima, ¿verdad?, la situación de cada uno. Bueno, he ahí el reto, hermanos. Ya os lo compartí también en su día. Yo nací, espiritualmente hablando, en cuna Reina Valera 1960. Esa ha sido mi Biblia. Y claro, yo sé que no me creéis porque desde que vine aquí yo no vine con esa Biblia, vine con la Nueva Traducción Viviente. Pero lo hice porque aproveché el cambio de iglesia y porque entiendo que no debemos tener ningún apego por ninguna Biblia ni por ninguna versión en particular. Y por supuesto, aunque tengo como base la Nueva Traducción Viviente, en ningún momento estoy diciendo que esta sea la verdadera y única y legítima
y que no tengamos que leer otras versiones. No, no tengo ninguna versión por encima de ninguna, pero es cierto que solemos tener una base o una predisposición por alguna en particular. Y con esto yo intento, pues, de algún modo, ¿verdad?, desafiaros, intentar sacaros de vuestra zona de confort. Y no sé si lo sabéis, pero la Reina Valera es una de las versiones que más se usa en las iglesias evangélicas en España y en Latinoamérica. Y es una versión que no presenta muchos problemas a la hora de leerlo, entre otras cosas porque, al menos la del 60, y teniendo en cuenta Biblias, vamos a decir, cotidianas y no las Biblias de estudio, pues son Biblias que no te ponen a nota de pie, de página, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. O directamente no te ves con la realidad de que aquí pone versículo 15, por ejemplo, y de repente te pasa al 17. Y te preguntas, ¿y qué pasó con el 16? ¿Se equivocaron en la edición? Pues eso no pasa con la Reina Valera. Y parece ser que algunos predicadores y pastores también han fomentado el uso de la Reina Valera porque de algún modo les quita bastantes discusiones con sus hermanos frente a la realidad de que la Biblia no ha caído del cielo, sino que hay diferentes manuscritos, algunos más antiguos, otros menos antiguos. En algunos casos hay ciertas variaciones, pero nunca se pone en jaque lo esencial del Evangelio y de la palabra de Dios. En definitiva, hermanos, os comento esto porque también lo he comentado el viernes y porque hoy vamos a ver cómo Pablo escoge a Silas y evidentemente lo escoge por cuanto Silas se quedó en Antioquía. Por tanto, aunque generalmente se le dé más peso a los manuscritos más antiguos, aunque en este caso la Reina Valera sí recoge estos textos más posteriores porque se basa en un texto que se llama texto recibido o textus receptus, pues entendemos por la narrativa que sí tiene sentido que este versículo 34 esté dentro del libro de los Hechos y no sea para nada ni un añadido, ni una modificación, ni nada por el estilo, porque los versículos del 36 al 41 lo dan por hecho. Dan por hecho que Silas se quedó y que no regresó a Jerusalén con Barsabás. Dicho todo esto, volviendo al texto, donde, como he dicho, pues se nos demuestra que Silas se queda, vemos en el versículo 36 que Pablo decide en un momento dado, tras ya haber animado a los hermanos gentiles especialmente de Antioquía, mostrándoles todos los milagros y prodigios que se han realizado durante su primer viaje misionero junto con Bernabé, en un momento dado Pablo, así al menos lo narra Lucas, ¿no?, pues se levanta y le dice a Bernabé: oye Bernabé, ¿qué te parece si volvemos a pasar por los lugares y volvemos a visitar a los hermanos que hemos podido conocer durante nuestro primer viaje misionero? Y Bernabé pues dijo: genial, me parece estupendo, Pablo, qué buena idea, vamos a visitar de nuevo a nuestros hermanos. No obstante, ante esta propuesta de Pablo de viajar por segunda vez juntos y visitar las diferentes regiones que visitaron en el primer viaje misionero, Bernabé le propone a Pablo dar una segunda oportunidad a su sobrino Juan Marcos. Ante esta propuesta, el apóstol Pablo se muestra en total desacuerdo, pues Marcos les había abandonado nada más empezar el primer viaje, llegando a Panfilia. Es decir, cuando comenzó ese primer viaje misionero, fueron de Antioquía a la isla de Chipre y de allí fueron al puerto de Panfilia y nada más llegar, según el texto, Marcos se regresó a su lugar de origen. Parece ser que Bernabé insistió en que debía acompañarlos su sobrino y Pablo se mantuvo firme en que no debían contar con una persona que les abandonó. Y ante esta situación de fuerte discusión, ambos decidieron separarse, eligiendo sus propios ayudantes y yendo por diferentes caminos. Pues hermanos, ¿quién tenía la razón para vosotros? ¿Quién vota por Pablo? Nadie. ¿Quién vota por Bernabé? ¿Quiénes de vosotros creéis que era Bernabé el que tenía razón? ¿Quiénes creéis que los dos estaban equivocados? Nadie.
Venga, otra vez. ¿Quiénes de vosotros creéis que Pablo estaba equivocado? No, simplemente votaciones, mano alzada. Eran humanos. Vale, por supuesto. Pero entonces, para ti, Anita, ¿quién estaba equivocado aquí? ¿Pablo o Bernabé o los dos? Yo creo que ninguno. ¿Ninguno estaba equivocado? Ninguno. Porque si les guiaba el espíritu, ellos sabían qué tenían que hacer. Pienso. Vale. Yo creo que Pablo tenía razón, porque claro, no es una persona de fiarse, ¿no? Ya que claro, necesitaban contar con una persona con fe y criterio propio para avanzar en cuanto a los territorios para conquistar. Lo que pasa es que también, creyendo en la misericordia de cada uno de nuestro Señor, debió de darle, para mí, una oportunidad, una segunda oportunidad, como todos nos merecemos, porque todos tenemos errores en un momento. A lo mejor ha rectificado y a lo mejor ha pedido disculpas y le dice, bueno, pues te vamos a dar otra oportunidad. Pero claro, Pablo, en su criterio propio, no se fiaba de él. Eso es mi opinión. La verdad que independientemente de si Pablo o Bernabé o los dos estaban equivocados, a mí personalmente lo que más me llama la atención de todo esto, aparte de vuestra reacción de abstención, es la abstención de la iglesia de Antioquía. Porque según el texto, la iglesia de Antioquía no se pronunció, no tomó parte, no hizo de mediadora ante este problema de división, de discusión entre Pablo y Bernabé. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque debemos entender que la iglesia de Antioquía era la agencia, entre comillas, misionera, el punto de inicio de la misión. Y por tanto tenían responsabilidad ante sus líderes y ante lo que pasaba con ellos. Y sin embargo, según el texto, parece que como que da la impresión, no lo estoy afirmando, que Pablo y Bernabé iban por su cuenta. Bueno, para analizar estas cuestiones, recordemos que antes de que se iniciase el primer viaje misionero, 5 hombres bien preparados estaban orando y ayunando para saber quiénes debían ser enviados a la misión, como recordaréis. 5 hombres, entre los cuales estaba Pablo y Bernabé, pero los 5 estaban en su día reunidos, orando, ayunando, reflexionando, para saber cuál era la voluntad de Dios ante qué personas debían ser enviadas a la misión y a dónde. Y tras un tiempo de oración, reflexión, ayuno, el Espíritu del Señor les mostró que de los 5, solo 2 debían ir. Y en su día ya los dije, nosotros como humanos creemos que más es mejor, pero Dios no funciona así. Probablemente si nosotros fuésemos parte, o la mayoría de nosotros hoy en día, ¿no?, con el pensamiento que tenemos, formásemos parte de la iglesia de Antioquía, diríamos, pero Señor, ¿por qué no enviamos a los 5? Señor, vamos, irían 5 personas, visitarían más sinagogas, podrían predicar en más calles a los gentiles, etcétera, etcétera. No, el Señor solamente quiso a 2. Y ni siquiera fue porque eran los 2 más capacitados. Según el texto, los 5 eran personas preparadas, capacitadas y devotas de Dios. Pero Dios solamente escogió a 2. No obstante, como también leímos en su día, cuando iban a partir, Bernabé, antes de empezar el primer viaje misionero, decidió sumar a su sobrino Marcos como ayudante. Y parece ser que Pablo lo aceptó. Pues el texto de Hechos capítulo 13 nos muestra que fueron los 3 a Chipre, el primer punto del viaje misionero que comenzaron en ese momento. Y claro, ahí surge una pregunta, ¿era también la voluntad de Dios que así fuese? ¿Que fuese también Marcos o fue un añadido? ¿Estuvo mal que fuese Marcos cuando el Señor solamente escogió a 2 de 5 preparados? Porque esa es otra pregunta legítima. ¿Quién es Marcos? ¿Qué experiencia tiene ese joven o ese hombre? ¿Cuál era su testimonio? Más allá de que su madre presidía o llevaba en su casa un tiempo, un culto de oración. De hecho, no sé si recordáis que cuando Pedro es encarcelado después de la muerte de Santiago a espada a manos de Herodes,
Pedro es liberado de la cárcel por un ángel del Señor, y cuando él sale va a una casa, a la casa de María o de Miriam, según la versión que uséis. Y esa mujer era la madre de Marcos. Aparte de eso, ¿qué sabemos más de Marcos? Pues no sabemos nada. ¿Te parece poco la influencia de ellos a él orando con su hogar? Eso es lo máximo. Pero digo por el propio Marcos, no por su madre. Pero el propio Marcos aprendió en el hogar lo que era orar y lo que era el Señor. Lo digo porque cuando se dividen Pablo y Bernabé, en primera instancia nos da la sensación de vaya elección acabas de hacer, Bernabé. Es decir, sí, has escogido a Marcos, pero ¿por qué? ¿Cuál es su don? Aparte de tu sobrino. Porque Silas, debemos de recordar que era líder de Jerusalén y además, según el texto, era profeta. Por tanto, sería una persona de renombre, de peso, muy útil para el ministerio. Ojo que no estoy diciendo que Marcos sea o hubiese sido un inútil, no. Pero es cierto que en ningún momento se nos dice cuáles eran los dones de Marcos, cuál era el testimonio de Marcos, si era líder de algo, si tenía bastante experiencia. No se nos dice nada de Marcos, más allá de que su madre pues llevaba una casa de oración, que por supuesto está muy bien, y de que era el sobrino de Bernabé. Conforme fuimos leyendo en su día, pasando Hechos capítulo 13, nos dimos cuenta de que la poca duración de Marcos durante el primer viaje misionero podría interpretarse, para algunos, como un indicativo de que no debía haber ido. Aunque es algo complicado, pues tampoco se explican las razones por las cuales se fue. ¿Tuvo una mala experiencia personal Marcos? No lo sabemos. ¿Se quedó impactado por el mago Barjesús que conoció en la isla de Chipre y que practicaba brujería, ocultismo? No lo sabemos. ¿Quizás se decepcionó por las pocas conversiones en Chipre? Puede ser, porque técnicamente solamente se convirtió una persona. ¿Echaba de menos su tierra? Quizá por su juventud. ¿Estaba enfermo? No sabemos por qué Marcos abandonó a Bernabé y a Pablo nada más comenzar el primer viaje misionero. Y ni siquiera podemos decir que quizá fue por malas experiencias o por muchas malas experiencias, porque fue después de eso que tras llegar a Panfilia y seguir su recorrido, que pasaron por situaciones muy difíciles. Recordaréis que a Pablo lo llegaron a apedrear y a dar por muerto. Y no solamente eso, sino que según estudios arqueológicos y geográficos, por la ruta que pasaron Bernabé y Pablo, era una ruta propensa en ese tiempo a bastantes robos y asesinatos. Es por eso que algunos escritores entienden que cuando Pablo hace retrospectiva de su labor misionera a la iglesia de Corinto, en un momento dice que incluso él se vio ante ladrones, que fue casi dado por muerto, y bueno, comenta muchas cosas que él vivió, muchos dramas de su experiencia. Pues en efecto, hermanos, para algunos, la prueba de que Marcos no debía haber sido el acompañante, el ayudante del primer viaje misionero cuando Dios no lo dijo, fue que duró muy poco. Pero ojo, yo no estoy afirmando esto, os estoy compartiendo que algunos lo piensan así. Por ahora solamente estamos planteando las cosas. Indudablemente, hermanos, cuando analizamos la discusión entre Pablo y Bernabé, nos damos cuenta que la negativa de Pablo estaba bien argumentada, porque había vivido una mala experiencia con este joven Marcos en el primer viaje. Pero Bernabé insistió en que sería bueno que su sobrino los acompañe. ¿Qué pensáis? ¿Nos encontramos ante el primer caso de enchufismo familiar dentro del liderazgo cristiano? Porque desgraciadamente el enchufismo familiar no solamente existe en las empresas seculares, desgraciadamente también existe en las iglesias, agencias misioneras, fundaciones y organizaciones cristianas. Anda que no han pasado varios casos en los que las iglesias tratan al pastor como al rey
y a su hijo como al príncipe. Y sí, en algunas ocasiones habrá coincidido a lo largo de la historia de la Iglesia en que sea la voluntad de Dios que tanto el hijo como el nieto del pastor fundador de la Iglesia sean también los pastores de la Iglesia conforme pasaba el tiempo. Pero muchas veces estas situaciones daban la impresión de ser un negocio familiar. Y las iglesias que permitían estas situaciones daban la imagen de ser sectas. Y de hecho lo han sido y son. Hay muchas iglesias que son sectas. Y que entre otras cosas permiten que su pastor, apóstol, profeta o querubín o como le llamen, sea como el que ha venido de lo alto y su familia es la realeza divina. Y su cuñado, su hermano, su hijo tienen que estar de diáconos, de pastor de misiones, de pastor de jóvenes, y los hijos de sus hijos deben de heredar esos ministerios. Como si fuese una monarquía espiritual. Y ojo que puede ser de Dios en ciertas ocasiones que el hijo de un pastor sea en un momento dado el pastor también de la iglesia. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Pero llama la atención a veces cuando analizamos la historia de la iglesia, ciertas noticias, ciertos artículos, la forma de proceder de estas iglesias y de estos líderes. Por eso os pregunto, porque es una pregunta legítima. ¿Estamos ante el caso del primer enchufismo familiar dentro del liderazgo cristiano, con Bernabé insistiendo, pero no, Pablo, démosle otra oportunidad a mi sobrino, no pasa nada que nos haya abandonado, no pasa nada que no tenga un buen testimonio, démosle otra segunda oportunidad? Y Pablo diciéndole a Bernabé, no, Bernabé, nos ha abandonado, no es de fiar. Pero Bernabé insistiendo. Y Pablo cerrándose en sus ideas. Y ante tan fuerte discusión, pese a ser los dos apóstoles de buen testimonio, de conocimiento del Señor, con el Espíritu Santo en sus vidas y todas estas cosas, ante esta situación se dividieron, se enfadaron, se separaron y cada uno fue por su lado. Desgraciadamente carecemos de información para esclarecer de forma nítida esta situación de separación entre Pablo y Bernabé. De hecho, estos últimos versículos de Hechos 15 no solo parecen poco fraternales y espirituales por la discusión entre sí, entre ellos, sino que no se nombra ninguna intervención mediadora por parte de la iglesia de Antioquía. Y tampoco se menciona que se pusiesen a orar y a buscar cuál era la voluntad de Dios para ese segundo viaje misionero. Solamente se nos comparte la resolución, la cual fue que Bernabé tomó a su sobrino y marcharon juntos por mar a Chipre, y Pablo tomó a Silas y marcharon por tierra a Siria y Cilicia. ¿Por qué no intervino la iglesia de Antioquía? Y fijaos, porque, nos encanta hacer esquemas, ¿verdad? O al menos nos ayuda muchas veces a ver las cosas. Si comparamos el primer viaje misionero y cómo comenzó con el segundo viaje misionero, no solamente teniendo en cuenta a las personas implicadas, sino luego cómo se dieron los antecedentes para producirse ese viaje misionero, nos encontramos ante primer viaje misionero, 5 hombres orando, ayunando y esperando en el Señor, a saber cuánto tiempo, hasta que el Señor dijo, solamente quiero que separen a Pablo y Bernabé. Y sin embargo, en el inicio de este segundo viaje misionero, ¿dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó la reflexión, el ayuno, el poner las cosas en común, el hacerlo como iglesia, todos juntos? Pues Lucas no dice nada al respecto. Quizá porque no hubo nada de eso, o quizá porque Lucas quiso dar otro enfoque.
Es interesante también, hermanos, averiguar, descubrir cómo fue Pablo el que propuso volver a pasar por los lugares que visitaron durante su primer viaje misionero. Es decir, este segundo viaje misionero se dio porque en el corazón de Pablo nació realizarlo. Bernabé no lo propuso. Bernabé lo aceptó y propuso, vale, pero con mi sobrino. Y lo interesante de esto, hermanos, es que al final fue Bernabé y no Pablo el que comenzó su segundo viaje misionero, junto con Marcos, de la misma forma que inició el primer viaje. Esto es un dato interesante. Porque claro, Pablo propuso, hagamos otro viaje misionero y pasemos por los lugares donde hemos ido antes. Es decir, la estrategia misionera, entiendo yo, sería ir primero por Chipre, luego ir a Panfilia y luego ir subiendo por otros lugares como Derbe, Listra y otros sitios que vimos en su día. Y sin embargo, tras la propuesta, la discusión, la moción de censura y todos los problemas que hubo allí, fue Bernabé el que dio el paso a Chipre, como fue en el primer viaje misionero, pero solo con Marcos, no con Pablo. Pablo decidió irse por tierra. Casi da la sensación de, ¿te vas hacia la izquierda? Pues yo me voy a la derecha. Así ni me encuentro contigo. Y vemos que por tierra Pablo visita diferentes lugares de Cilicia, de Siria, y luego ya llega a lugares que visitó en el primer viaje misionero, como Derbe y Listra. Pero eso ya lo dejamos para la próxima predicación, porque ya es el capítulo 16 de Hechos. Conclusiones y aplicaciones ante este asunto delicado de la historia de la Iglesia. Por un lado, teniendo en cuenta lo del versículo que habla de Silas o que no habla de Silas. Os invito, hermanos, a leer siempre que podáis todos los textos bíblicos detenidamente, varias veces, atendiendo al contexto, leyendo las referencias a pie de página de vuestras Biblias y, si es posible, consultando 2 o 3 versiones más de la que ya tenéis, que puedan enriquecer la lectura y fomentar una mejor reflexión y aplicación. Está bien leer Biblias de 1960, pero también asumir el reto de leer Biblias más textuales, de leer Biblias más actualizadas o de lenguaje actual, porque os va a enriquecer. Recordad que creemos en la palabra de Dios como una autoridad para nuestras vidas, pero no somos bibliólatras, ni literalistas. Es decir, no debemos inclinarnos por leer y defender solo una versión, por más cariño que le tengamos. Pues la palabra de Dios nos enriquece cuando bebemos de diferentes fuentes y dejamos que sea el Espíritu de Dios, la oración, la Iglesia, quien nos guíe en medio de nuestro estudio personal y comunitario. Por supuesto, dar estos pasos nos ayudarán a la madurez. Es normal que todos tengamos más inclinación por una versión o que tengamos más cariño por esta Biblia que me lo firmó el pastor que me predicó y con el que me convertí, y todas estas cosas que creemos y que son respetables, por supuesto. Es normal tener cariño por ciertas Biblias físicas y por ciertas versiones en concreto, ya sea porque nos lo regaló un familiar o un amigo, o la Biblia que me dieron cuando me bauticé y todas estas cosas que decimos. Pero hermanos, si lo pensamos, Dios no quiere que tengamos apegos hacia un libro, ni hacia una versión, ni tampoco hacia una denominación, ni nada por el estilo. Lo que el Señor quiere es que le amemos a Él por encima de todas las cosas y que empleemos diferentes recursos espirituales y materiales para acercarnos más y más a Él, para formar parte de su iglesia. Volviendo a Marcos y siguiendo aquello de seguir estudiando, creo recordar
que en los últimos días de Pablo dice, mándame a Marcos que le necesito, y luego Marcos no era uno cualquiera, algo tendría del Señor para hacer lo que hizo, eso es algo que nunca sabremos por qué, pero que estaba allí, incluso luego tenemos el Evangelio, o sea que algo tenía que nosotros no sabemos. Así es, y ahora lo voy a compartir porque ya estoy concluyendo con estos asuntos y por tanto voy a responder a la pregunta de quién se equivocó, si Pablo, Bernabé, los dos, ninguno, Marcos solamente, etc. Dejando a un lado ya el versículo 34 y que algunas Biblias tienen y otras no, este versículo y también otros, pues nos podemos atrever a dar una respuesta a la pregunta de quién tenía más razón en medio de la discusión entre Pablo y Bernabé. Ciertamente nosotros a menudo hacemos trampa a la hora de responder estas preguntas, porque conocemos el resultado final. Es decir, gracias a ciertas palabras del mismo Pablo, sabemos que al final Marcos fue un buen siervo y que Pablo no solo se reconcilió con Marcos, sino que también lo necesitó en sus últimos días para el ministerio. De hecho, se cree que la última carta escrita por Pablo fue 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo escribe, traedme a Marcos que me es útil para el ministerio. Por lo tanto, a la luz de todo esto, algunos se inclinarían por afirmar que fue Pablo el que se equivocó en un principio en la discusión con Bernabé, al ser tan tajante y no dar una segunda oportunidad a Marcos. Pues luego hemos visto que Marcos dio buen fruto. Marcos fue un buen siervo. Sin embargo, hermanos, no sería del todo acertado juzgar a Pablo teniendo en cuenta datos posteriores a la misma discusión en sí. Pues en el momento de la discusión, Pablo evidentemente no podía predecir si al final Marcos iba a ser útil o no iba a ser útil. No lo sabía. Es más, cuando nos limitamos al aquí y a la ahora, nos damos cuenta de que parece ser Bernabé el que estaba equivocado. Pues, ¿quién era Marcos aparte de ser su sobrino? ¿Cuál era su experiencia? ¿Qué dones tenía? ¿Qué testimonio había dado? ¿Era líder de algo? ¿Era profeta, pastor, maestro o apóstol? ¿O simplemente era un recién convertido? No lo sabemos. Desde luego, cuando Pablo se separó de Bernabé, tomó, incluso desde un plano humano, una mejor resolución, pues escogió a Silas, líder de Jerusalén, con más experiencia, probablemente con más edad y además con el don de la profecía. No obstante, pues, ¿quién era Marcos? ¿Qué podría aportar este joven a la misión? Pues nosotros sabemos, ya con textos posteriores, que aportó mucho. Y además que Bernabé fue un buen tutor de su sobrino, ya que Marcos no solo se mantuvo fiel en el ministerio después de su primer fracaso, sino que se reconcilió con Pablo. Tuvo como referencia al mismo apóstol Pedro y muy probablemente fue el autor del primer evangelio escrito en la historia, el Evangelio según Marcos. Porque aunque en nuestras Biblias aparezca primero Mateo, según muchos estudios, Marcos fue escrito antes que Mateo. Y fijaos, entonces estamos hablando de ante un joven, o un hombre de mediana edad, que pese al fracaso o la mala respuesta que tuvo en ese primer viaje misionero, aprendió, pudo juntarse con más líderes como el apóstol Pedro, y gracias al testimonio de él, y a que el Señor evidentemente le puso esa carga en su corazón, Marcos fue la primera persona que escribió un evangelio. Y quizá, porque las fechas están ahí y allí, quizá, hermanos, el apóstol Pablo, antes de ser decapitado por el emperador Nerón en Roma, quizá, antes de que eso pasase, pudo llegar a escuchar, o quizá incluso leer, un tratado del Evangelio según Marcos. Porque se calcula que la fecha de composición del Evangelio según Marcos fue muy cercana
a la fecha que se estipula frente a la muerte del apóstol Pablo. Por consiguiente, hermanos, a la hora de sopesar todos estos asuntos, creo que la conclusión es que ambos apóstoles se equivocaron. Tanto Pablo por no dar una segunda oportunidad, como Bernabé por insistir de forma tan tajante. Quizá hubiesen existido otras formas de capacitar a Marcos, pero también Pablo se cerró muchísimo en banda sin dar oportunidad a una persona que merecía ser capacitada y aprender. Y no hay pecado en afirmar estas cosas sobre grandes siervos de Dios, aunque sean apóstoles, porque recordad que tanto Pablo como Bernabé eran apóstoles. Nada de esa discusión absurda de que Pablo era el apóstol número 12 y que no es el 13, porque en verdad no tendrían que haber escogido al otro apóstol, a Matías, como sustituto de Judas, sino que verdaderamente Dios había preparado a Pablo. Esa es mentira. Porque existe otro apóstol más, Bernabé. Y no solamente eso, sino que cuando Pablo escribe sus cartas menciona en general, en plural, a los apóstoles, que a saber cuántos habrían. Porque eran misioneros, eran enviados. Ese es el significado de la palabra. La diferencia estaba en los 12, en que no solamente eran misioneros, no solamente eran enviados, sino que además eran testigos oculares de todo lo que había hecho y dicho Jesús. Y por eso, hermanos, no hay pecado en afirmar que Pablo y Bernabé se equivocaron y que muy probablemente la iglesia de Antioquía no tuvo la sabiduría, la prudencia para también mediar en medio de esta discusión. O quizá lo hizo y Lucas no lo recogió. Puede ser. Los siervos de Dios, por más que sean apóstoles, profetas, predicadores, pastores o lo que más en alta estima tengáis, se equivocan. Todo hijo de Dios comete errores, hermanos. Pero lo importante es saber darse cuenta de estos errores, identificarlos, reflexionar sobre ellos, arrepentirse, reconciliarse con Dios y también con la persona que ha dañado. Y todo eso parece ser que lo llegó a hacer Pablo con Marcos. Que Pablo llegó a reconciliarse con Marcos e incluso a tenerlo en alta estima. De hecho, yo pienso que hasta incluso el apóstol Pablo no solamente se habrá de algún modo lamentado por esta acción, sino que en otros momentos escogió o aceptó tener otros colaboradores, como por ejemplo ese tal Alejandro y ese tal Himeneo, y su filtro de, a ver, este me va a salir bien o me va a salir mal, ahí falló. Contó con ellos, fueron sus acompañantes, pero luego lo dejaron tirado. Tanto así que el apóstol Pablo escribe, los entrego a Satanás, de lo enfadado que estaba por la traición que recibió de ellos. Seguramente el apóstol Pablo, hermanos, habrá reflexionado mucho acerca también de cómo a veces fue tajante con algunos que no debía haberlo sido y con otros, sin embargo, fue más permisivo y al final le fallaron igual o peor de lo que lo hizo Marcos en su día. Por supuesto, tanto Pablo como Bernabé podrían haber tratado el asunto de mejor forma, pero se dejaron llevar por sus emociones, por sus impresiones. Pablo estaba molesto por el abandono de Marcos y Bernabé defendía a su sobrino y quería capacitarle para ser un buen ayudante. Seguramente Bernabé también tuvo sus propias reflexiones tras esta separación. Pero como el autor de este libro de los Hechos era Lucas, médico y compañero de viaje de Pablo, pues hermanos, hasta aquí sabemos de Bernabé. No sabemos más de lo que pasó con Bernabé. Y no lo sabemos no porque se le haya tratado como un hereje o un traidor, no. Simplemente porque Lucas fue compañero de viaje de Pablo y no de Bernabé. Y es por eso que llegando al ecuador casi del libro de los Hechos, nos damos cuenta de que el personaje, entre comillas, principal del libro es Pablo.
y ya no Pedro, como en los primeros capítulos. Pero desde luego, aunque no haya muchos datos posteriores de Bernabé, sabemos, por lo que pasó con Marcos, que Bernabé habrá reflexionado también sobre esta discusión. Y que habrá seguido adelante, delante del Señor, con su misión y capacitando al joven Marcos, a su sobrino, para que sea un buen siervo de Dios. En definitiva, hermanos, aunque nos encontremos aquí ante un problema de división, que desgraciadamente, pues ya sabéis, hay iglesias, hay denominaciones, hay pastores que le dan un valor sobreespiritualizado a los líderes y a los pastores y profetas y predicadores que salen en la Biblia, cuando la Biblia manifiesta un carácter totalmente neutro. Nos muestra las virtudes, pero también los defectos de los siervos de Dios. No tiene ningún problema en hacer eso. Y es por eso, hermanos, que nosotros, al analizar estas cosas, nos podemos identificar con ellos. Fijaos, si aquí solamente se nos presentasen a personas intachables, que no cometen ni un solo error, que todo el rato dedican su vida al Señor, pues estaríamos casi perdidos. ¿Cómo podemos compararnos a ellos? Pues sí podemos compararnos, hermanos, porque ellos también estaban luchando contra sus propios pecados, contra sus propias debilidades e inclinaciones, como nosotros. Ellos también tenían su trabajo, pero aún así apartaban el tiempo para dedicarlo a la misión. Fijaos. Y como última conclusión, hermanos, qué bueno que tengamos a un Señor y Salvador que cada mañana nos da una nueva oportunidad. Porque si aceptamos como conclusión que tanto Pablo como Bernabé se equivocaron, y sin embargo el Señor continuó adelante con ellos, es porque nuestro Dios es misericordioso. Da una y otra vez nuevas oportunidades, aún equivocándonos. Y esto debe ser un motivo de gratitud, de adoración, de respeto por Dios, pero también de reflexión. Porque desde luego hay personas que cuando se dan cuenta de que Dios te da una oportunidad cada nueva mañana, pues lo ven como si fuera una carta blanca para hacer lo que yo quiera y luego ya me arrepiento. Y hemos visto cómo ese pensamiento ha afectado a muchos a lo largo de la historia de la Iglesia, con el confesionario, ¿verdad? Reúno el pack de pecados, voy al confesionario, los digo y ya estoy limpio. Eso no representa una relación real con Dios. Cuando nos relacionamos con Él y Él nos renueva, Él nos da un nuevo corazón, aun cuando cometemos errores, luego nos arrepentimos de ellos y hacemos todo lo posible para no volver a cometerlos. Porque el que ha nacido de nuevo cae en el pecado, pero no practica el pecado. Aborrece el pecado. Se siente indigno, sucio, cuando comete errores. Y con esto debemos de recordar que el error no solamente se da cuando hacemos algo malo, sino que también el error se da cuando se nos enseña a hacer algo bueno y no lo hacemos. Así que cuánto nos ama Dios, hermanos. Su amor es inefable. No cabe en nuestra mente entender todo el amor de Dios y de su gracia. Pero qué bueno que seamos sus hijos y que su iglesia esté gobernada por Él, hermanos. Qué bueno que tengamos un Dios que aún en medio de nuestros renglones torcidos, Él sigue produciendo buen fruto. Que el Señor nos bendiga, hermanos, como iglesia. Amén.